Este programa es traído a ustedes gracias a Contacto POS, la mejor herramienta para tu negocio. La app de la red de enlace con tecnología, NFC. Esto es Cabildeo Digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estas son las noticias de último momento. Cacho Herrera, ¿cómo está usted? Hola Amalia, hola amigos del planeta. Domingo 21 de julio, así que comenzamos con las noticias de último momento, Amalia. La situación económica se está sobreponiendo a la crisis política también. En economía hay un ascenso del dólar paralelo alarmante. 7 empresas importantes extranjeras se han ido del país y han vendido sus negocios a empresarios bolivianos. También tenemos la preocupación por las dificultades y las pérdidas que está causando no solamente la escasez de diésel, la escasez de dólares, pero la sequía en Santa Cruz. A propósito del diésel, otra vez se evaporó y otra vez hay largas colas, ya no solo en La Paz, pero en varios otros departamentos. Estaremos hablando de los exámenes para los postulantes a candidatos para las elecciones judiciales, unos exámenes que están circulando en las redes sociales con preguntas y respuestas. Esto y mucho más. Cacho Herrera. A tu alcance, la app más completa para tu negocio. Funciona con cualquier cuenta de banco. Bájate la app y cobra con tarjetas. Con QR, Contigo Money, descarga Contacto POS ya. Alarmante, en todo el país vuelve a escasear el diésel. En Santa Cruz se había normalizado la venta, pero resulta que los baches de distribución, la escasez empieza en otros departamentos. ¿Qué sabes exactamente, Cacho? El problema se está agrandando, Amalia. La escasez, la distribución irregular de diésel sobre todo, ya se ha extendido al trópico de Cochabamba, a la ciudad de Cochabamba. Se mantiene esta mala provisión de diésel en La Paz, en el Alto, también en Oruro, y como tú mencionabas, también se está extendiendo a partes ya del departamento de Santa Cruz. Por tanto, otra vez estamos con este lío de la escasez de combustible, sobre todo del diésel. Todavía la gasolina no ha habido problemas, pero quién sabe si en las próximas horas comience también a escasear la gasolina, que es la que utilizan taxis, vehículos particulares, minibuses, aunque hay una gran proporción que ya se ha cambiado a gas natural vehicular. El panorama está complicado, como también está ocurriendo esto en los mercados, Amalia. Otra vez ha subido el precio del tomate. Esta vez dicen que es por el tema de las heladas y las bajas temperaturas. Ha subido la carne del kilo de pollo, que no está llegando regularmente porque los productores de aves no están recibiendo también insumos para el alimento balanceado de los pollos. Entonces están dando menos cantidad a los intermediarios y estos a su vez están subiendo el precio a los minoristas. Y como esto, varios otros productos también han subido de precio mal. Sí, la escasez de diésel afecta al transporte pesado, flotas, camiones, en fin, y especialmente a los grandes trailers que salen y entran del país. Esto va a provocar otro conflicto con el transporte pesado, eso seguro. Ojalá que no escasee gasolina, Cacho. A esto se suma que porque hay una disminución en el transporte pesado, una disminución en las importaciones, escasean los insumos, por ejemplo, para la industria avícola, lo que tú mencionas. Y entonces es un alarmante grito de emergencia, porque entonces los pollos de granja pues no tienen con qué alimentarse y se mueren. Esto provoca escasez de la carne de pollo y en consecuencia
una subida del precio. Ojalá fuera el tomate y el pollo, Cacho, son dos elementos. Finalmente uno deja de consumir llajua y cambia el pollo, quién sabe por qué. El punto es que todo está subiendo, todo. No hay producto que no hubiese subido, ¿no? No puedo calcular tanto, el INE siempre es muy conservador en las cifras de la inflación, pero es un impacto brutal en la canasta familiar, más cuando los ingresos están completamente congelados. A esto se suma, Cacho, las versiones, yo no lo he constatado, pero una subida como precipitada, como por ascensor de la divisa norteamericana. Al escasear, pues oferta y demanda, el precio del dólar va subiendo. Y entonces son todos los elementos, es una tormenta perfecta para una crisis económica descomunal que el gobierno la ignora. El gobierno se ha puesto una venda en los ojos, se ha tapado los oídos y sigue como si nada, inaugurando plantas que no van a dar frutos y que van a demandar mayor subvención. La situación es tan grave que hay muchas empresas, capitales extranjeros de los grandes que se están yendo del país. Luego te menciono cuáles. Sí, Amalia, se ha informado en las últimas horas que la cotización del dólar paralelo ya ha cruzado la barrera de los 11 bolivianos y hay diferencias, Amalia. Hay una especie de cotización para las fronteras. Uno va al Perú, cuesta una determinada cantidad, $1 estadounidense. Si uno va a la frontera al sur de Bolivia, en Yacuiba, en Villazón o en Bermejo, tiene otra cotización. Entre ciudades hay una cotización para La Paz, hay otra cotización para Santa Cruz, hay otra cotización para quienes hacen, comercio en el Alto. O sea, está complicadísimo. Hay una especie de pérdida de control absoluto de parte del gobierno en este tema que es tan sensible, que es la cotización del dólar. Ni qué decir, Amalia, el tema de los 6.96 ya prácticamente ha quedado en el olvido, solamente se hace para cuando uno quiere retirar sus dólares, sus poquitos dólares de los bancos o de las casas de cambio, ahí sí le aplican el 6.96 o el 6.86. Así están las cosas, Amalia. Este es un tema junto con la imposibilidad de retomar, de alguna manera reponer las reservas internacionales en el Banco Central. Cacho, yo no mencionaría la cotización en vista de que es información absolutamente extraoficial, ¿no? Pero de que el dólar paralelo está trepando, está subiendo, eso es inocultable. Por ahí el gobierno mete preso, no sé, a un cambista, pero eso no va a cambiar la situación. El hecho es de que no hay oferta de dólares y hay corralito, ¿no? Me llamaba un amigo empresario desesperado a propósito de las navieras que ahora no aceptan pagos en Bolivia, que hay que hacer pagos en el exterior y no se sabe cómo hacer el pago en el exterior. Hay que ir con la valijita de dólares a hacer el pago en el exterior, porque si tú entregas dólares a la banca, eso es como un hoyo negro, lo absorbe y no te va a dar ningún giro en dólares, ¿no? Hay un corralito. Y este empresario me decía, tengo $200,000 que es plata de mi empresa en el banco y es como si no lo tuviera, porque hay corralito, no lo puedo sacar, no puedo usar mi plata. Y eso es corralito, estamos todos en un corralito, el país está en un corralito y esto está causando, Cacho, el descrédito de los que invirtieron en el país, y empiezan a irse. Cuando las empresas se empiezan a irse es porque no encuentran garantías en el país, ni garantías judiciales, porque la justicia no opera de acuerdo a ley, porque no hay dólares, porque no pueden sacar su plata, en fin. De manera extraoficial tengo una nómina que, bueno, ya se ha hecho pública en distintos medios.
Alicorp, que era el ex Aceite Fino y Sao, tal vez una de las empresas o de las inversiones más grandes, ¿no? Son las 2 aceiteras más grandes del país y pertenecen al grupo Romero, uno de los empresarios más ricos del Perú. Esta empresa facturaba unos 400 millones de dólares de manera anual, pues que es un monto enorme para el país, 400 millones de dólares. Es mucho más de lo que el gobierno ha captado con su venta de bonos de manera interna en el país. Bueno, estas empresas que se están yendo, yo diría por suerte, venden, liquidan sus acciones, sus inversiones, y hay empresarios bolivianos que los están absorbiendo por suerte y que se están haciendo de estos negocios y veremos cómo les va de aquí en adelante, ¿no? También del grupo Romero, las acciones que tenía en un banco que no lo voy a mencionar, pero que definitivamente Romero vendió su paquete mayoritario en ese banco y se fue. Y es la parte minoritaria que está asumiendo las acciones que este empresario peruano Romero ha dejado. Esto también en la banca. Kimberly, no sé si Kimberly era antes de Ivo Kulgis, lo vendió. Son fabricantes de pañales, productos de limpieza, etc. Y ¿qué pasó? Que Kulgis volvió a comprarles, pero la empresa extranjera, el inversionista extranjero, Kimberly, ya se fue. Hay una empresa auditora muy importante que se llama KPMG, también se fueron del país. Nestlé, ¿para qué te digo? Todo el mundo sabe que Nestlé vende y procesa alimentos, bueno, también se fue. Bupa, empresa de seguros de salud, ha traspasado sus acciones y su negocio al grupo Visa, ¿no? Entonces, esta es otra alerta roja cuando las empresas empiezan a irse, en vez de que esperemos la inversión extranjera, y más bien la inversión extranjera empieza a irse, es que la situación del país es grave. Ya no son foquitos de alarma, ya las sirenas están sonando, cacho. Y esto es muy grave. A esto se suma algunos otros datos económicos alarmantes. Ya mencionamos en edición anterior el desbalance comercial. Empieza a haber más importación que exportación. Esto ha generado en 5 meses un déficit de 400 millones de dólares. Pero hay otros datos muy alarmantes, como que la producción de soya, que es la producción estrella de Santa Cruz, y Santa Cruz es el motor de la actividad productiva interna, resulta que va a haber una pérdida de 600 millones de dólares a consecuencia de todas las dificultades que se presentan en la producción, pero además se suma ahora la sequía. Entonces, son muchos elementos en una tormenta perfecta, reitero, la figura de una crisis económica muy grande. ¿Qué está haciendo el gobierno? Ha anunciado reuniones con los sectores empresariales y gremiales por separado. O sea, parece que la cosa no va a repetirse como ocurrió en febrero de este año. Era una reunión global con todo el empresariado nacional. Parece que ahora van a ser por sectores y van a tratar de esa manera ponerle paños fríos, ponerle algún tipo de promesa, imagino, para que la cosa tienda a disminuir en esta sensibilidad económica que hace mucho cuando se trata de este tipo de temas. Los gremialistas, Amalia, ya han anunciado movilizaciones. Ellos dicen que se van a movilizar después de las fiestas del 6 de agosto y entonces habrá que ver si eso de alguna manera se cumple. Yo me imagino que están dando ese plazo largo para que también sean convocados, para ver cómo se solucionan los problemas. Estamos en esta especie de dinámica de reuniones, de promesas y de firmas de acuerdos ya más de un año.
y no se soluciona el problema de fondo. Seguimos con falta de dólares, escasez de combustibles, caída de las reservas internacionales y el tema de la elevación de los precios de los productos de la canasta familiar. Este es el panorama, no se ha resuelto, sigue tal y como ha estado desde febrero del año pasado, y así que estamos prácticamente 1 año y medio sin poder salir de esta crisis que, por ejemplo, Gonzalo Chávez la ha denominado como una crisis estructural. Luis Laredo, un empresario cochabambino que estaba a cargo de la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba. Luis Laredo renuncia intempestivamente a su cargo y dice renuncio por la asfixia política, porque parece que hay presiones muy grandes del gobierno. Estas presiones siempre son una amenaza para que los empresarios dejen de quejarse, ¿no? Acepten la tormenta en silencio, acepten que se están yendo por el caño en silencio. Y entonces el empresario Laredo ha comunicado que de manera pública ha denunciado la injerencia, acoso y mecanismos coercitivos del poder político, aunque no quiso señalar los nombres ni cargos de los que provocaron su dimisión después de 3 años encabezando la Federación de Empresarios de Cochabamba. Entonces el gobierno está tratando de tapar la boca, en otras palabras, de tapar el sol con un dedo. Me parece que no lo va a lograr, Cacho, porque no hay cosa más evidente que las colas en los surtidores de gasolina. Y el empresariado, o el empresario privado, sea nacional o extranjero, tienen una especie de ADN que es donde no puedo generar utilidades, donde no puedo generar ganancias, me voy, me retiro y busco otro lugar donde se pueda tranquilamente obtener estas ganancias. Y mientras se está produciendo esta salida, esta especie de éxodo de empresas de Bolivia, Paraguay está recibiendo inversiones de todo tipo, incluidos de empresarios bolivianos. Entonces, mientras nuestro país está perdiendo inversiones, Paraguay está de alguna manera recogiendo esta huida de inversiones al país hermano. Así que el empresariado es así. No me siento seguro en un lugar, me voy a otro y ahí invierto porque me dan mayores garantías, mayor seguridad jurídica. No, eso es. O por lo menos no estoy dispuesto a perder, ¿no? No estoy... ¿A raíz de qué van a perder su capital, Cacho? Así es. Entonces, Paraguay sí, vi un spot publicitario del Paraguay y es realmente abismal la diferencia con lo que ofrece o podría ofrecer Bolivia, ¿no? Garantías para el capital, seguridad jurídica, bajos impuestos, garantía de poder exportar las ganancias en dólares, hay dólares en abundancia, las condiciones laborales, porque ese es el otro problema en el país, ¿no? Hay tanta garantía laboral, Cacho, que a la larga se vuelve en contra de los trabajadores en general. El empresario que contrata a un obrero no lo puede despedir más, ¿no? No importa si llegue borracho, no importa si no venga a trabajar, si lo quiere despedir, así el trabajador tenga 1 o 2 meses de antigüedad, pues tiene todos los beneficios, 3 meses de indemnización, de finiquitos, quinquenios, en fin. Esto se hace una carga laboral tan alta que suma por lo menos el 50% sobre el salario que se le paga al trabajador. Y esto es una carga laboral tan alta en época de crisis que se revierte contra los trabajadores. Ese núcleo pequeño, un núcleo muy pequeño, que ya tiene todas las garantías laborales, que no se los puede despedir, etcétera, 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 esos están asegurados y defendidos por la Central Obrera Boliviana, pero la gran masa, más del 80% de los trabajadores, o tiene que aceptar
trabajos muy eventuales, porque ya el empresariado tendría que estar loco de contratarlos a tiempo indefinido. Esto que te comentaba de que los empresarios están yendo del país, o por lo menos 7 inversiones grandes, como el empresario Romero del Perú, se va y compra un empresario boliviano. Bueno, en esa transferencia, Cacho, quedan de por medio algunos cientos puestos de trabajo que ya no se van a recontratar. Entonces lo que tenemos no es solo que sube el precio del tomate, sino que sube el desempleo también. Sí, Amalia, sí. Mira, solamente como un ejemplo, quizás para cerrar este tema, te habrás dado cuenta, por ejemplo, que en las cajas de los bancos hay como habitáculos para unos 6 cajeros, pero trabajan 3, en cierto momento del día hasta 2. En las empresas hay espacios vacíos porque claro, ya han despedido a una persona y no reponen ese empleo para otro trabajador. Es bien complicado, Amalia. La verdad que está la cosa muy tensa. La gente se está encrispando, se ve mucha pelea en la calle, a veces por nada, se empiezan los gritos entre vendedores y compradores, los compradores acusando a las caseras de estar especulando. Caramba, la situación se está poniendo tensa y en cualquier momento esto puede llegar a pasar de claro oscuro a realmente un color que no quisiéramos que ocurra en el país. Sí, y la exigencia al gobierno de que tome alguna medida, que no la toma, ¿no? Que no la toma, ni bien ni mal, ni acertada ni equivocada, nada. Y ese es el gran problema. Esto yo creo que a la larga tendrá una enorme repercusión política. Bueno, Cacho, ¿qué te parece si vamos a hacer un enlace importante? Llegó Contacto POS, la app más completa que te permite cobrar de una forma simple y rápida en tu negocio, desde la cual podrás cobrar con tarjeta, con QR y también con Tigo Money. Contacto POS, descárgala ya. Bueno, volvemos con el programa para comentarles, amigos, amigas del planeta, que Sebastián Marcet, el narcofugitivo uruguayo, ahora es motivo de la pelea interna en el MAS, entre evistas y arcistas. ¿Qué ocurrió en estas últimas horas, en estos últimos días? Y es que un artículo en el Washington Post que menciona que Marcet se proveía de la droga que luego transportaba, traficaba, estaba saliendo del Chapare, que se alimentaba en el tráfico de drogas desde el Chapare. Esto ha sido ampliamente difundido, amplificado por miembros del arcismo, por algunas autoridades del gobierno y algunos medios de comunicación que hacen especie de eco de este tipo de informaciones. Ha respondido Evo Morales en las últimas horas y ha dicho que hay jerarcas del gobierno que ayudaron a Marcet en su huida. Esa es la respuesta que ha tenido Evo Morales en unas declaraciones públicas también. Y sobre Marcet han ocurrido 2 hechos. El primero es que este sábado uno de sus socios, un argentino de apellido Fontana, Rodrigo Fontana, ha sido acribillado en una ciudad fronteriza del Brasil, fronteriza entre Uruguay y el Brasil, con 6 disparos. Se ve en un video como un sicario en una motocicleta llega y lo acribilla al socio de Marcet, este señor de apellido Fontana. No se saben las causas todavía, están investigando las autoridades brasileñas, y esto ocurre después de que apresan a su mujer, a la señora Janina García Troche, y que hoy, Amalia, ya se debe estar realizando una audiencia en España que va a definir si esta señora sigue detenida, le llaman allá a detención administrativa, sigue detenida hasta que se conozca si va a ser extraditada a Paraguay o si enfrenta este proceso de extradición liberada, como imagino, con una detención domiciliaria. Están definiendo en este momento cuál va a ser la suerte de la pareja de Sebastián Marcet. Por tanto, el nombre de Sebastián Marcet ha estado bastante sonado en estos últimos días, a poco de cumplirse un año, Amalia, el 29 de julio, un año de la huida
de la fuga de Marcet, de su familia y de sus guardaespaldas de la ciudad de Santa Cruz, donde estaban afincados y donde tenían una vida normal, claro, encubiertos por la policía y por el poder político. Bueno, no es ninguna novedad, ¿no? Que la droga en Bolivia salga del Chapare. Eso no es noticia, pero en el contexto político sí, ¿no? Ahora el Washington Post dice que del Chapare Marcet sacaba en avionetas entre 1 y 2 toneladas. Ahí hay una imprecisión porque las avionetas, ya somos todos expertos en esto de tanta práctica y lectura que hay sobre el tráfico de drogas, ¿no? Las avionetas cargan media tonelada, Cacho, no cargan más de media tonelada, no tienen esa capacidad, pero tal vez lo que quiere decir el Washington Post es que tal vez al día sacaba entre 1 o 2 toneladas, no se especifica el tiempo, pero de que Marcet llenaba avionetas y se las llevaba al Paraguay, de eso no hay duda. Pero no solo Marcet, todos los narcos de este país. Sale la droga del Chapare, a veces sale refinada y otras veces no refinada y se refina en laboratorios del Benio Santa Cruz, y que se sube esta droga en avionetas y rumbo al Paraguay. De eso no hay duda. En el Paraguay hay nieve blanca en varias de las haciendas. El Washington Post habla de pistas clandestinas y todo esto es cierto. Todo esto es cierto porque si no, no habría narcotráfico en el país. No hay otro lugar, salvo el Chapare, de donde salga esta cantidad impresionante de droga. No sé si viste alguna vez un video en el que se ve gente del Chapare armada y cómo se va cargando una avioneta, ¿no? Con estos ladrillos de cocaína en un operativo a vista y paciencia de todo el mundo, y alguien tan orgulloso de esta actividad que la ha filmado y la ha subido a las redes sociales. Impresionante, de tal modo que es cierto, la cocaína sale del Chapare y el Chapare es territorio libre del señor Evo Morales. Bueno, se han peleado con Evo Morales y gracias a eso hay algunos operativos en el Chapare. Desde que hay la división de las dos fracciones del MAS, empezó la lucha contra el narcotráfico en este país y se hablaba de 600 toneladas decomisadas, la mayoría en el Chapare. Ahora, también es cierto lo que dice Evo Morales, que Marcet fue protegido, o que la policía, la inteligencia del ejército, toda la inteligencia de la policía, la inteligencia del gobierno, no llegó esa inteligencia a detectar un año de actividad de Marcet. Y cuando tenía que irse, esa inteligencia pues no pudo evitar su huida, que fue facilitada por la cúpula de la policía. Eso está publicado, Cacho. También es cierto. Y adicionalmente, Amalia, como una especie de correlato de este ataque que hay entre evistas y arcistas, esta semana ocurrió una seguidilla de epítetos, de calificativos de gente del arcismo a Evo Morales. Le han dicho que es un cadáver político, que es una manzana podrida, que es una miseria humana, como actúa Evo Morales en boca de la ministra de la Presidencia. ¿Qué ha hecho Evo Morales? Porque es un capo en el tema de la victimización. Este domingo en su programa de Radio Causachuncoca leyó todos los titulares, todas las declaraciones que van en esta dirección que te digo. Y él dice, lo que pasa es que Lucho y David están encabezando el plan de recolonización de Estados Unidos. No aceptan que el movimiento indígena esté a la cabeza de la conducción política del país. Entonces ya se defendió atacando, y claro, a mí me parece un error político de parte de la gente del arcismo
darle este espacio para que se victimice, para que luego salga en contraataque, y claro, mostrándose como el gran vilipendiado, el indígena que es humillado y que es parte de un plan de recolonización, como ha dicho en su programa dominical. Cacho, quiere decir que Lula logró algunas cosas a favor de Evo, por ejemplo, la invitación del Tribunal Electoral para que Evo Morales encabece al MAS. Creo que eso logró Lula, y algunos otros favores políticos que Arce Catacora tuvo que ceder, pero no logró la reconciliación de ambas fracciones, ¿no? No logró esta competencia de insultos, de denuncias mutuas, en fin, muestra que Lula tal vez puso un paño de agua fría, pero luego continúa la fiebre y a grados altísimos en esta pugna entre Arce Catacora y Evo Morales. Bueno, así están las cosas. Cacho, pasamos a otro tema. Antes, Amalia, déjame recordar, por favor, que para esta semana se viene quizás un nuevo escenario, un nuevo capítulo, porque se acabó el receso parlamentario. A partir de este martes tienen que ya comenzar a tratar la ley que suprime las elecciones primarias. Esto tiene que arrancar en diputados. Veremos qué ocurre. Prosiguen las pruebas orales en el caso de las comisiones mixtas para los postulantes a magistrados de justicia. Y hay un dato adicional, que ha habido un nuevo escándalo en la Cámara de Diputados por la denuncia de la relación a una funcionaria de la Cámara Baja, de una persona que es muy ligada al actual presidente de la Cámara de Diputados, de don Israel Guaitari. Entonces, en este ambiente complicado, seguramente esto va a reflotar. Están exigiendo la renuncia de Guaitari a la presidencia de diputados. Este también va a ser otro elemento que va a jugar en este mar de acusaciones y de pelea constante entre el evismo y el racismo, y al cual se incorpora también la oposición. Aclaremos, Cacho, que no es Guaitari el acusado de violación, sino uno de los funcionarios nombrados por Guaitari, ¿no? Me parece que es el jefe de personal. Hay dos cosas graves acá, ¿no?, que se repiten en la conducta moral de los militantes del MAS. Había ocurrido algo parecido en Sucre, recordarás esto. Primero, que se quedan a chupar en el Parlamento, ¿no? Hay fiesta, hay bebidas alcohólicas, y el violador pues emborracha hasta que la víctima pierda la conciencia y luego viola. Que esto se repite en Sucre, en el Consejo de Sucre, como ahora en esta acusación. Por suerte, la afectada ha denunciado y ahora se están en investigaciones. Recordarás que en el caso de Sucre se cerró con una acusación por el mal uso de las instalaciones públicas, no por la violación, sino porque habían usado para la fechoría instalaciones públicas. Y es posible que aquí también termine en eso, porque violó, pero en el Parlamento. Qué pena, podía violarla en la calle, entonces no pasaba nada. Es penoso, penoso. Esto es violación, debería ir este individuo a 20 años de prisión como mínimo. Y me saco el sombrero por la denuncia de la víctima ante una autoridad así de importante. La víctima también es del partido, también entró al Parlamento por muñeca política, pero carambas, es así como funciona la cabeza y la lógica de esta gente que llega al poder, y llega al poder pensando que las mujeres son parte, ¿no?, de los privilegios que tienen, ¿verdad?, de usar instalaciones públicas y de usar, entre comillas, a las mujeres para este tipo de delitos tan graves. Es más grave, Amalia, porque la funcionaria, la denunciante, ha señalado a través de su abogado defensor que esto ha ocurrido en al menos 8 ocasiones
al margen del consumo de bebidas alcohólicas, este director de recursos humanos, que ahora está guardando prisión preventiva en San Pedro, la presionaba, la obligaba a tener relaciones sexuales, la violaba, con la amenaza de que si no, como él era además director de recursos humanos, la iba a sacar de su trabajo. Entonces es muy grave lo que ha ocurrido y se conecta porque este director de recursos humanos ahora está compartiendo la cárcel de San Pedro con el ex jefe de contrataciones, que hace unos días fue sorprendido pidiendo coimas, sobornando a un empresario que hace un servicio en la Cámara de Diputados. Ambos cercanos, ligados al presidente de la Cámara de Diputados, Israel Guaitari, que a su vez tiene un caso abierto de enriquecimiento ilícito en la Fiscalía de Santa Cruz. Te acordarás de la primera denuncia que hubo contra Guaitari. Entonces la cosa está realmente grave. Y hay denuncias de filtración de los exámenes que se están tomando a los postulantes a candidato para las elecciones judiciales. Esto es terrible porque se supone que van a ser los magistrados, ¿no? Los que imparten justicia. Entonces, haciendo chanchullo, Cacho, haciendo chanchullo. Esto es penoso porque ya de raíz empieza la corrupción, porque estos exámenes se compran, se venden. Ahora, la señora Silvia Salame, de Comunidad Ciudadana, indicó que son 1.400 preguntas que se han entregado, que han recibido de representantes de las universidades, de la Escuela de Jueces, de colegios de abogados, y que las preguntas están bajo llave. No creen que estas denuncias sean ciertas y que más bien tienden a cuestionar, ¿no? a serruchar la selección de candidatos, que todos los que pierdan todos los que se aplacen en estos exámenes dirán, es porque han circulado los exámenes. Por su parte, el presidente de la comisión, que es Juan José Jáuregui, que es del MAS, indicó que los miembros de esa comisión garantizaban la custodia de las preguntas desde el momento de la recepción de las mismas. ¿Quiénes se han encargado de difundir de que estos exámenes están circulando? Pues los prorrogados que estaban de postulantes, es decir, los magistrados autoprorrogados que esperaban volver a candidatear y ganar, ¿verdad? Ellos han dicho, tanto los candidatos, los postulantes para el órgano judicial y el Tribunal Constitucional, por ejemplo, el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Ricardo Torres, señaló que hay irregularidades en el proceso de preselección y que esas irregularidades han motivado su retiro a la postulación. Otro postulante a magistrado denunció que su colega le había pasado un banco de preguntas enviados por la Universidad San Francisco Javier para postulantes al Tribunal Agroambiental. En el documento se muestran las preguntas y 4 alternativas de respuestas. ¿Qué hay de cierto? Habría que investigar, ¿no? Es posible que las preguntas elaboradas por las universidades por ahí se filtra y venden las cosas. Bueno, pero también creo que es una denuncia para bloquear o para petardear el proceso de selección de candidatos. Amalia, estamos llegando ya al final del programa de esta jornada y nos vamos a ir con una noticia muy triste, lamentable. Este sábado se han producido 2 accidentes de tránsito en carreteras de nuestro país, una en el tramo Atacamaya-Tambo Quemado y otra entre Potosí y Uyuni, al sur del país. El resultado, 24 personas muertas y 46 heridos. Lo más lamentable ocurrió en esta carretera que une a Bolivia con Chile. Han muerto 22 personas en un choque frontal entre un camión que aparentemente estaba llevando mercadería de contrabando hacia el país y un bus de pasajeros que se dirigía hacia Arica, hacia Iquique. He revisado las listas de los fallecidos y de los heridos
y en algunos casos se repiten los apellidos, niños de corta edad, con personas mayores, lo que quiere decir que incluso familias enteras habrían perdido la vida o tienen entre muertos y heridos. Realmente ha sido terrible, terrible. Empezó esto con un reporte primero de 10 personas fallecidas, luego subió a 16 y al final son 22 personas, 4 de ellas que estaban en la cabina del camión, que por el impacto murieron instantáneamente las 4 personas que iban en el camión y que hizo una mala maniobra, invadió el carril y se fue de frente contra el bus de la empresa Norte. Cacho, estos no son accidentes, estos son homicidios, ¿no? Un camión que invade carril y se va de frente quiere decir que el chofer se durmió o estaba borracho, y eso ya no es un accidente, ¿no? Y hay otro también en el tramo, como tú decías, Potosí-Uyuni, con también saldo de muertos, pero 30 heridos, ¿no? 30 heridos, y muchos de estos heridos son de por vida, porque quedan afectados de por vida, no se recuperan, bueno, es una tragedia mayor, ¿no? Desde la atención médica y todo, pero es la absoluta irresponsabilidad de los conductores, de los choferes, que provocan estos accidentes. Entre comillas, no son accidentes, son homicidios, pero masivos, ¿no? ¿Qué más uno puede decir? Vivimos exigiendo controles, vivimos exigiendo responsabilidad, pero no pasa nada, y es la sucesiva cantaleta fatal de muertos y heridos. Así es, Amalia, lamentablemente es así. Ocurre, por ejemplo, en la autopista La Paz El Alto, ¿no? Se producen una seguidilla de accidentes, empiezan los policías a aparecer con sus radares, están 2-3 días hasta que la atención de los medios se disipa y otra vez ocurren los accidentes en la autopista. Lo mismo va a ocurrir en esta carretera o en las carreteras. Va a pasar algún control policial esporádico, nadie se va a ocupar del tema y otra vez piedra libre para los malos conductores, para la gente que conduce en estado de ebriedad o para gente que ha conseguido sus licencias de conducir comprando y no conocen las mínimas reglas de tránsito que se deben guardar cuando uno está viajando en una carretera. Bueno, Cacho, hasta acá llegamos expresando nuestra solidaridad con las víctimas, los familiares de las víctimas, y esperando reciban toda la atención urgente que se requiere en estos casos. Te mando un abrazo para todos los amigos y será hasta la próxima. Hasta la próxima, María. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.